una historia que se comparte mucho con los niños, que es la historia de Jonás. Pero en realidad nos habla de la obediencia y quería compartir en esta noche sobre eso, sobre la obediencia al Señor. Entonces, para empezar, vamos a ir al libro de Jonás. El libro de Jonás es uno de los profetas menores. Está, a ver, entre el libro de Miqueas y Obadía. A ver si lo pueden ubicar así. En el Antiguo Testamento, después de los Salmos, pasando Isaías, Jeremías y los profetas mayores, empezamos con los profetas menores y uno de esos profetas es Jonás. Entonces en Jonás 1 vamos a leer del 1 al 3 para empezar. Y el título es ese, la desobediencia de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿quién es Jonás? Jonás es uno de los profetas menores. Él, en Reyes, tenemos qué es lo que él profetizó en Segunda de Reyes 14:25. No vamos a ir ahí, pero dice que él profetizó diciendo: Jehová miró la muy larga aflicción de Israel y le restauró sus límites. Y eso es lo que fue lo que hizo él. Él profetizó en el tiempo de Jeroboam, que a pesar de estar en constante lucha, que los límites de Israel iban a volver a establecerse. Esa fue su profecía. Y entonces, ¿quién era Jonás? Era un profeta menor, era hijo de Amitai, eso es lo que mencionan, y era nativo de Gad Hefer, que es un pueblo que está situado a 5 kilómetros al noroeste de Nazaret. O sea, que estamos hablando, voy a mostrar una lámina. ¿La ven ahí? ¿Sí se ve? ¿O está muy pequeño? Ok. En esta vemos que Nínive está aquí. Esto es Jope y esto es Tarsis, que está en España. En algún lugar aquí cerca a Jope está ubicada esta pequeña ciudad que se llama Gad Hefer. No está ni siquiera ubicada en este mapa. Luego tenemos otro mapa aquí. Y aquí lo vemos un poquito más claro, ¿verdad? Aquí está Jope, que es el puerto. Acá está Nínive, a donde él tenía que haber ido. Y aquí está Tarsis, a donde él se dirigía. Como nos podemos dar cuenta, no estaba yendo para donde debía de ir, sino para un lugar que estaba mucho más lejos de donde él debía de ir, ¿no? Y entonces aquí justo está en Jonás 1:3 que dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Jope era un puerto y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Para hacernos una idea de qué tan lejos estaba, de qué tan grande era Nínive. Nínive era una ciudad grande y lo vamos a ver en un momento porque él tuvo que recorrer Nínive, pero quería decirles qué tan grande era Nínive, ¿no? Entonces estuve viendo y más o menos de punta a punta Nínive eran 90 kilómetros. De Talar a Piura, por si no lo saben, hay 121 kilómetros. O sea que sería un poquito menos de la distancia de Talar a Piura. De Talar a Negritos hay 11.2 kilómetros. O sea que eso era ni siquiera una mínima parte de la extensión de Nínive.
de Talara a Zorritos hay 152.7 kilómetros. Ya se pasó un poco más grande de esta distancia de lo que era Nínive. Para los que estamos aquí en Estados Unidos, de Sarasota a Miami hay 300 kilómetros. Una distancia grande, ¿verdad? De San Pete a Sarasota, no, perdón, de Sarasota a San Pete, 59 kilómetros, y de Sarasota, que es donde vive Susana, a Bradenton, donde vivo yo, hay como 21 kilómetros. Esto es para que se hagan una idea de las distancias. La distancia más cercana de la extensión de Nínive fue la de Lima a Pucusana, que son 72 kilómetros, o de Lima a la playa León Dormido, que son 92 kilómetros. No sé, se me ocurrió ponerlo así para que vean realmente la distancia, lo grande que era Nínive, porque después vamos a ver por qué. Entonces vemos que Jonás recibe este mandato del Señor quiero sacarlo aquí, de levantarse y de ir a Nínive, ¿no? Y a profetizarles. Quería que él fuera a Nínive. Pero Jonás pensó que él podía esconderse del Señor. Pensó que él podía irse a un lugar lejano y que iba a estar lejos del alcance del Señor. Se pueden imaginar que aún habiendo sido un profeta, él había recibido la palabra del Señor y la había dado. Aún así, él no conocía la grandeza del Señor. No podía entrar quizás en su pequeña cabeza que el Señor era tan grande que estaba en todos lados y que donde quiera que él iba, lo iba a seguir. Entonces, se sube a esta nave para irse a lo mucho más lejos de Nínive, para la otra dirección, totalmente opuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una tempestad. En el verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, Dios con minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces vemos que Jehová, al ver que Jonás no lo obedece, hace esta gran tempestad, ¿no? Y entonces se imaginan en la mar esa tempestad, el barco moviéndose, todos desesperados, queriendo deshacerse de las cosas y viendo qué es lo que estaba pasando. Pero, aunque ellos no eran creyentes, ellos no conocían a Jehová, le estaban pidiendo cada uno a su Dios que calmara la mar. Pero cuando se dan cuenta que es Jonás el causante de esto, que es el Dios de Jonás el que está causando esto, y en el verso 9 él dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En el verso 10 seguimos y dice, aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ya ellos sabían que era Jehová el que había causado esta tormenta.
y le están preguntando a Jonás, ¿qué has hecho? ¿Por qué Jehová, tu Dios, está tan molesto contigo que está haciendo todo esto? Pero Jonás, como que no importaba nada, le dice, échame al mar y se va a acabar todo. Entonces, en el 13, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, subrayen eso, clamaron a Jehová. Ellos no conocían a Jehová, pero le tuvieron miedo y pensaron, solamente clamándole a él esto se va a acabar. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de ese hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. No conocían a Jehová, no sabían quién era, pero sin embargo le tuvieron miedo. Y una vez que botan a Jonás al mar y las aguas se calman, entonces le ofrecieron sacrificios. Ellos sabían que debían de hacer una ofrenda por el favor que habían recibido de Jehová. En el verso 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué 3 días y 3 noches? Sabemos que 3 es un número que está relacionado con la Trinidad, con santidad, con perfección, con purificación. El carácter perfecto está en estas 3 personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cristo resucitó en el tercer día. Es un ejemplo de perseverancia también. Daniel oraba 3 veces al día. Pablo pidió 3 veces al Señor que le quite el aguijón. En las profecías de Oseas dice que el Señor levantaría a su pueblo en el tercer día. 3 es un número que vemos mucho en la palabra y que está relacionado con la purificación, la limpieza, ¿no? Entonces, digamos que en estos 3 días él podía meditar y darse cuenta de qué estaba tratando de hacer, esconderse de Dios, de Jehová. No tenía él una idea del alcance que podía tener Jehová y hasta dónde podía llegar, ¿verdad? Entonces oró Jonás, ese es el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los infiernos, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Al verse dentro del vientre de este pez, en las historias de niños muchos decimos a veces que era una ballena, ¿no? También estaba viendo que en esos tiempos los peces no eran del tamaño que tenemos nosotros, eran unos peces que eran muy grandes, pero aún así dice que Jehová tenía preparado un pez. No podemos saber si era una ballena, si era, no sé, un tiburón, lo que fuera, pero él lo preparó del tamaño para que pudiera tragarse a Jonás, ¿no? Y él
Jonás, al encontrarse ahí en ese lugar, él pudo tener ese tiempo para meditar y pedirle al Señor, humillarse de tal manera de decirle, invoqué en mi angustia a Jehová, decirle, reconocerle que él sabía quién él era ahora, se daba cuenta que en todo esto, él había sido el que lo había echado en lo profundo de los mares, lo había rodeado de las corrientes, las ondas habían pasado sobre él. Él se daba cuenta que era desechado delante de los ojos de Jehová por lo que estaba haciendo, pero se arrepiente y le dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos hemos pasado quizás por un momento así, ¿no? En algún momento en que estamos tan desesperados, que nos sentimos tan mal, que sentimos que realmente hemos olvidado al Señor, que no le hemos oído y que lo único que sentimos es ese dolor, ese momento en el que podemos darnos cuenta que hemos ofendido al Señor, que Él se duele cuando nosotros nos olvidamos de Él, cuando Él nos habla y nosotros volteamos la cara a hacer otra cosa. Y entonces también en ese momento en que hemos llegado a postrarnos y en oración pedirle al Señor que realmente podamos restablecer esa relación con Él, poder buscar de Él nuevamente y poder estar ante su presencia, ¿no? Y bueno, en el verso 10 dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces aquí viene qué pasó en Nínive. En el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás todavía no sabía lo que le iba a decir a los pobladores de Nínive. No sabía ni siquiera el idioma que hablaban ahí, porque él era hebreo. Pero igual el Señor lo había mandado y él iba a ir. Después de una pequeña travesía y estar dentro del estómago del pez. Pero finalmente dice, bueno, ve y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Por eso es que les estaba explicando las dimensiones de Nínive, porque la dividen en 3 partes. Él caminó 3 días, porque era tan grande que iba caminando de a pocos. Entonces, en el primer día empezó a predicar, ¿no? Que en 40 días Nínive será destruida, porque eso es lo que Jehová le había dicho. Y los hombres, en el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, Jonás empieza a predicar, a profetizar y a decir que Nínive iba a ser destruida. Y entonces estos habitantes de Nínive que no creían en Jehová, que no creían, no tenían, eran
de un pueblo diferente, no eran un pueblo judío, empiezan a realmente a clamar al Señor y hacer ayuno, vestirse de cilicio y sentarse sobre cenizas. El cilicio es una tela áspera de color oscuro. Muchas veces hemos hablado de eso, pero el cilicio es una tela que es áspera, es de color oscuro. Usualmente está hecha de pelo de cabra o de camello y es un material que se usa para hacer sacos o bolsas. Es un material muy áspero, ¿no? No es agradable a la piel, más bien es como mortificante, áspero. Su uso es humilde y su fealdad incómodo. Al usarlo, es incómodo usarlo a la piel. Se vestía para manifestar humillación, luto, arrepentimiento, dolor y pesar. El ayuno, bueno, el ayuno, ustedes saben, es renunciar voluntariamente a ingerir alimentos. Es un tiempo que se aparta para meditar en el Señor y sin proveer de lo natural al cuerpo, ¿no? Ya sea de alimento o de bebida. No voy a ir ahí, pero anoten por favor Isaías 58:6 en el versículo B, en la parte B está el ayuno que agrada al Señor, es algo muy importante de revisar y de leer. Y luego lo que es la ceniza. La ceniza también es un signo de arrepentimiento y el luto. Es hacerse, estaba leyendo que es hacerse uno con ese polvo, es demostrar tanta humillación que la ceniza, que cubrirse el cuerpo con esa ceniza, hacerse uno al sentarse ahí. Esa era la forma en la que se guardaba el luto, en la cual se mostraba el arrepentimiento. Y eso era lo que ellos querían hacer, que Jehová los perdonara. Y aún siendo un pueblo que no conocía al Señor, escucharon lo que el Señor tenía que decirles. Y abrieron sus corazones y le clamaron, le pidieron. Hicieron mediante el ayuno, los vestidos de silicio y las cenizas, hicieron todo esto como un sacrificio para poder alcanzar el favor del Señor. Y en el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta aquí, el Señor quería ofrecer su misericordia a otros pueblos, porque Él, si bien Israel es su pueblo, son sus hijos, es la nación que Él escogió, Él quería hacer cumplir parte de lo que Él había prometido en el pacto abrámico, porque Él había dicho que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, y eso, si bien empezó con la familia de Abraham, imagínense con los años y se iba multiplicando, iban yéndose por todos los confines del mundo y al final todo el mundo tenía una gotita de la sangre de Abraham. Y quiso hacer eso extensivo aún a aquellos que no venían de este pacto y ofrecer este mensaje, porque si el Señor le hubiese placido, Él simplemente hubiese hecho como hizo en algún momento con Sodoma y Gomorra, aunque ahí también Abraham pudo rescatar a Lot y a su familia, algunos de su familia, pero en realidad él pudo haberla destruido y ya, pero el Señor quiso usar a Jonás, que era un poquito duro, no quería hacer, no era era un poquito desobediente y quería hacer su voluntad y entonces corrió para el otro lado. Y eso nos pasa también a nosotros. A veces el Señor nos está llamando a hacer una cosa, pero uno dice no, lo piensa mucho o en lo natural, no está fácil, mejor no lo hago, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa el otro? Y realmente no escuchamos la voz del Señor, sino corremos para el otro lado, ¿no? Y terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. En el capítulo 4 dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó.
y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás se molesta. En lugar de decir, qué bueno es Jehová, le ha placido perdonar a este pueblo, se molesta y le dice, yo ya sabía que tú los ibas a perdonar, porque tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarse. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Yo no sé ustedes, pero a mí me hizo pensar mucho en a veces cuán dramáticos somos o cuán dramáticas son las criaturas a veces, los niños o los jóvenes, que así mismo telenovela, oh, esto es el fin del universo, cuando en realidad no lo es. Y acá vemos realmente a Jonás hacer casi una pataleta. Las cosas no se hicieron como yo quería, entonces quítame la vida, ¿no? Eso es lo que le dice Jonás a Jehová. Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Así como estaba tan enojado, Jehová aún así tuvo amor y misericordia por Jonás y dijo, como para que te tranquilices, reposa aquí y te voy a poner esta calabacera que dice que era una planta de hojas grandes que el Señor hizo crecer. Eso fue un milagro. El Señor lo hizo crecer y él fue el que provió esto para que él pudiera hacer una siesta y descansar, como que le diera tiempo para reflexionar un poco también, ¿verdad? Entonces en el verso 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Se quedó sin lugar para reposar, se quedó sin su sombrita, de vuelta al clima insolente. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas con la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ahí queda la historia. No dice si Jonás realmente cambió de manera de pensar, no dice si el Señor se enojó con Jonás aún o lo perdonó. Hasta ahí quedó la historia. Eso es todo lo que sabemos. Eso es todo lo que el Señor permitió que conociéramos de esta historia de Jonás. Pero ¿qué tiene que ver todo esto de Jonás con nosotros? Pues mucho. Vamos a ir por un momento a Gálatas 6 y vamos a leer los versos del 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos engañemos, no podemos burlar al Señor. No hay nada que nosotros hagamos
que Él no sepa que estamos haciendo. Y si hacemos el bien, sembramos el bien, pues eso es lo que vamos a cosechar. Y si sembramos para la carne, pues eso vamos a cosechar. Y si sembramos para el espíritu, pues eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, el Señor nos muestra aquí una lección de cómo Jonás no pudo obedecerlo. Él no fue obediente, no quiso obedecerlo en ese tiempo, ¿verdad? Pero nosotros ahora que conocemos la palabra y sabemos lo que es la voluntad del Señor y lo que Él quiere para cada uno de nosotros, podemos saber un poco más de qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y poder ser un poco más obedientes que Jonás, aunque sea, ¿verdad? En Efesios 1, vamos a ir a Efesios 1, y vamos a leer varios versos ahí. En Efesios 1, voy a leer desde el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. El Señor nos eligió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Hemos sido predestinados y adoptados hijos de Él por medio de Jesucristo. Estamos aquí para alabarlo, para alabar la gloria de su nombre, por la gloria de su gracia. Y hemos alcanzado la redención por su sangre, según las riquezas de Él, de su abundante gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Y Él quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser obedientes? Pues conociendo su voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad del Señor? A través de su palabra. Él nos ha creado, Él nos separó, nos ha predestinado. Somos de Él. Y quiere obrar en nuestras vidas. No, Él quiere... se trata de poder conocer a través de las escrituras lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas, no que lo que nosotros queremos hacer en nuestras propias fuerzas, sino por la carne, ni por la carne, sino por medio de lo que Él nos habla hoy y lo que Él tiene para cada uno de nosotros en especial. Cada uno tiene un diferente llamado, cada uno le habla diferente, cada uno tiene una realidad diferente y el Señor tiene un propósito diferente también para cada uno de nosotros. En el verso 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados al oír la palabra, al oír la palabra y el evangelio de la salvación. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Somos de Él y estamos hechos para Él, para cumplir sus propósitos, para glorificar su nombre. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor tiene planeado para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Pues a partir del verso 15, en Efesios 1:15 dice cómo orar por sabiduría, ¿no?
En esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de gloria de la herencia de sus santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, si no sabemos qué el Señor quiere de nosotros, pues oremos. Oremos por sabiduría, que el Espíritu nos dé sabiduría, que nos revele realmente qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes. En otra versión dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Vamos a ir un momentito ahí. Jeremías 29:11. Dice, en la versión que tengo yo dice pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene pensamientos para nosotros. Él es el único que conoce realmente lo que va a pasar con nosotros. Él es el que nos da paz, Él es el que nos guarda, Él es el que nos guía. Sus pensamientos no son los nuestros. A veces nos cuesta tanto entender que cumplir con la voluntad del Señor no es escuchar la primera cosa que escuchamos y pensar, ok, esto me lo dijo el Señor. La primera idea que viene a la cabeza, esto me lo dijo el Señor. Si ustedes sienten algo en el Señor, yo les digo lo que yo siento. Cuando el Señor pone algo en mi corazón, yo leo la palabra. Veo, a veces estoy escuchando una alabanza y en la alabanza dice lo que el Señor me ha hablado. O a veces es un mensaje en la televisión. O a veces se lo comento a un hermano o a una hermana y es una afirmación. Pero si nosotros nos disparamos cada uno a donde queremos ir solamente porque se nos ocurrió o porque algún amigo o algún hermano lo hizo y si está bueno para él, está también bueno para mí, pues así no funciona el Señor. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene diferentes regalos en el Espíritu que el Señor nos ha dado y cada uno tiene diferentes dones que podemos utilizar para Él, pero no quiere decir que lo que yo tengo también lo pueda tener el otro, o lo que el otro tiene no lo tenga yo. Y entonces poder en este tiempo meditar y tratar de tener esa conexión, esa relación con el Señor más directa para poder aprender a oírlo de una manera única, porque hay personas que al que el Señor se les revela en sueños, hay personas a las que el Señor les habla mediante la palabra o de diferentes formas. Solo el Señor sabe cómo Él se manifiesta. Pero lo más importante es poder saber que mientras más tiempo estemos en la palabra, más tiempo permanezcamos escudriñando las escrituras, más conocemos de Él, estamos más cercanos a Él y entonces así Él nos puede hablar. Yo últimamente, he escuchado mucho repetir este verso, ¿no? Que está en Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno lee realmente estos versos de la Escritura, en el verso anterior está hablando Pablo a los filipenses y les dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está hablando aquí en este verso que él todo lo puede. Él puede pasar a través de todas estas circunstancias porque Cristo lo fortalece. No quiere decir que yo voy a irme a pelear con el mundo porque Cristo me fortalece. Y las fuerzas en lo natural se agotan. Es el Señor el que tiene ese poder y esas fuerzas que nos puede dar realmente para fortalecernos y para renovar nuestro espíritu cuando nos sentimos tristes, desolados, cuando tenemos alguna preocupación. Y entonces es importante que le dediquemos ese tiempo al Señor, a poder conocer un poco más de su palabra, sobre todo en estos tiempos, porque no sabemos lo que pasa el día de mañana, cada día es algo diferente, hay tantas corrientes, tantos caminos, todo el mundo dice cosas diferentes, pero que el Señor nos permita permanecer con la mirada fija en Él y no preocuparnos por lo que está pasando, ni lo que va a pasar, ni lo que ya pasó, sino realmente poder confiar en Él y buscarlo. Buscar, tener ese tiempo de oración en lo individual y también como congregación, poder orar y tener esa relación con el Señor y estrecharla cada día más. Y bueno, eso es lo que quería compartirles en esta noche, hermanos.